Esta semana, desde la Palabra de Dios, Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Celebramos pues hoy la manifestación de los reyes, que aquí de una manera muy artística se han acomodado para que quede exactamente delante de Jesús, Eucaristía, con lo que pues se enfatiza la presencia de Cristo en el altar. Y bueno, pues quisiera, dado que también pues aquí en la parroquia empezamos para mí un nuevo ciclo, quisiera empezar hablando sobre lo que significa la palabra epifanía. La palabra epifanía es una palabra griega que quiere decir manifestación. Está formada por dos palabras: epi, sobre, y phanein, que es aparecer o manifestarse. Es decir, es una manifestación, no nada más una phanos, sino es una epifanía, en donde de repente como que se hace manifiesto algo que ya estaba, pero por eso dice algo epi, algo que va a surgir, que va a sobresalir, de tal forma que todos lo puedan ver. Es una manifestación, no es una manifestación como nosotros entendemos de las manifestaciones que se hacen donde se manifiesta algo, se pide algo, se desea algo, sino que es algo como que aparece, algo de lo cual ahora nos damos cuenta. ¿Y de qué es de lo que nos damos cuenta? Nos damos cuenta de que Dios se ha hecho presente entre nosotros. El tema de la Epifanía tiene que ver con este deseo de que Dios sea conocido. Dios siempre ha buscado que el hombre lo conozca y se ha manifestado de diferentes formas, según las capacidades que hemos tenido en las diversas etapas de la historia de la humanidad. Al principio, por ejemplo, tenemos lo que se conoce como las cosmogonías, es decir, por ejemplo, en todas las tribus, que pudiéramos hablar de nuestras propias tribus aquí en México, pero todas las tribus del mundo, pues hacen sacrificios de diferente forma, oran de diferente forma para pedir pues alguna señal, alguna manifestación de Dios. Y entonces Dios se manifiesta con la lluvia, se manifiesta con los truenos, se manifiesta con los relámpagos, en fin,
Todas estas son cosmogonías, es decir, son una forma de manifestación en la que Dios, de alguna forma muy precaria, va manifestando su presencia para reconocer que efectivamente hay un Dios que da la lluvia, hay un Dios que da las cosechas, hay un Dios que hace fértiles los campos, en fin. Es un Dios que, como dirá más adelante la Sagrada Escritura, lo hace todo en todos. Pero esta etapa de manifestaciones va a ir progresando en la medida en que el hombre tiene la capacidad de poder recibir un mensaje mucho más claro. Y así llegaríamos ya a la Sagrada Escritura. Podremos ver que a partir del capítulo 12 empieza lo que se llama la revelación positiva. Todo lo que tenemos antes del capítulo 12 del Génesis le llamamos la prehistoria bíblica. Son elementos que recogieron los primeros autores de épocas muy pretéritas, en donde, iluminados siempre por la presencia de Dios en sus corazones, fueron dándole significado a todos estos eventos, desde la creación, el diluvio, la Torre de Babel, en fin, todo esto que nosotros podemos leer en la Sagrada Escritura, pues no hubo nadie que estuviera ahí viendo y escribiendo cómo Dios creaba al hombre, sino que hay una serie de elementos que han dado forma a lo que hoy tenemos en la Sagrada Escritura. Pero a partir del Génesis, en el capítulo 12, empieza una diversa manifestación. Dios ahora habla como nosotros. Dios se manifiesta al hombre no por medio de estos signos celestes, sino a través de Él mismo. Él habla con Abraham y así vamos a tener toda la cadena de profetas hasta que lleguemos a Jesucristo. De hecho, si ustedes notan bajo estas ideas, verán que para los magos estos de Oriente, que realmente no son magos como nosotros los entenderíamos hoy, que hacen suertes o que hacen brujerías o cosas de esas, sino realmente podríamos decir los sabios de Oriente. En aquel tiempo, ¿verdad?, como todavía en algunas culturas, muchos de los elementos siguen siendo, pues, podríamos decir, investigados, deducidos, sobre todo en lo que se refiere a Dios a través de las estrellas, porque recuerden que una idea también muy antigua es que el cielo, pues, es lo que hoy llamamos firmamento. O sea, es el firmamento, o sea, el sol, las estrellas, la luna, todo esto pues no es el cielo, no es lo que hoy nosotros conocemos como el cielo, ese lugar maravilloso, perfecto, que como diera San Pablo, ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede siquiera venir a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para nosotros. El cielo o el paraíso a donde iremos a vivir es otra cosa. Pero eso lo conocemos por la revelación positiva. La gente que no tiene la revelación positiva todavía sigue buscando en el cielo pues todas estas señales. Y estos hombres, ¿verdad?, dice, vieron nacer una estrella de una gran magnitud y ellos interpretaron que en este lugar, bueno, allá en Israel, había nacido un nuevo rey. Ciertamente aquí ya en la teología de Mateo ya se incluye el término de que este que ha nacido no solamente es un rey humano, que ese sería el signo de la estrella. O sea, cada rey tendría una estrella. Nace una estrella, nace un nuevo rey. En este caso, si se fijan, ya vamos a encontrar que ya el relato ya contiene teología, porque no solamente nació un rey, sino que nació un Dios rey. Por eso dice, ha nacido un rey y vamos a adorarlo, y solamente se adora a Dios. Es el único a quien debemos nosotros de adorar. Entonces ya desde ahí ya entendemos con claridad que estamos hablando de un Dios Rey y este es Jesucristo. Y así tenemos que va empezando Dios a manifestarse y la manifestación final la vamos a tener ya en Jesucristo. Jesús es la manifestación de Dios, como nos lo dice el Evangelio de San Juan. Quisiera leer para ustedes unos versículos que creo que pudieran ser importantes en la relación que estamos haciendo. En el capítulo 14, el versículo 8 y 9, nos dice lo siguiente. Dice, Jesús les contestó, bueno, el 8 dice,
Entonces Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús les contestó: ¿Llevo tanto tiempo con ustedes y aún no me conocen, Felipe? El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que pides que les muestre al Padre? Entonces tenemos ya en este texto de San Juan, vemos que Jesús es Dios y es el mismo que el Padre. Un misterio que no entendemos, es parte del misterio de la Trinidad. Pero Dios ahora se manifiesta ya en Jesucristo y viene a hablarnos de la gloria, y viene a hablarnos del amor, y viene a darnos y a corroborar todo lo que el Antiguo Testamento ya nos había dicho. Viene a presentarse: yo soy, dirá frecuentemente, sobre todo en esto tendríamos que leer el Evangelio de San Juan, en donde ustedes notarán que continuamente Jesús se presenta como yo soy, la palabra hebrea que sería Yahvé, ¿sí? Yo soy el que soy. Y por eso Jesús en muchas ocasiones dice yo soy, porque Él asume completamente la divinidad, de tal manera que es Dios verdadero y hombre verdadero. Y cuando vemos, como acabamos de escuchar ahorita en este texto de San Juan, vemos a Jesús, estamos teniendo un contacto directo con Dios. Esta manifestación que nosotros encontramos en Cristo, pues parecería que solamente pues quedaría en ese Antiguo Testamento, en esa forma vaga todavía, en donde se comunica a Dios a través de los profetas, o en los apóstoles o la gente que tuvo la oportunidad de tenerlo pues a la mano, ¿verdad? En aquel tiempo, que lo conoció, que lo tocó, que lo pudo realmente conocer. Pero Dios quiere que todos le conozcamos y quiere que le conozcamos de una manera real, sensible, presente, porque recuerden que Él murió y resucitó, es decir, está vivo, no lo podemos ver. Pero en cada Eucaristía hay una epifanía que muchos de nosotros no vemos. Aquel que no tiene fe, aquel que no conoce a Jesús, no lo ve, ve solamente un pan y sin embargo no es un pan. Cada vez que participamos en una Eucaristía tenemos una epifanía, una manifestación de Dios. Dios mismo en Cristo se manifiesta delante de tus ojos, aparece delante de tus ojos. Los ojos hoy en nuestro mundo, ¿verdad? En este mundo material, no lo alcanzan a ver, pero para el alma es una manifestación clara. En el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos una manifestación de nuestro Señor. Podríamos decir que en el término de epifanía, de manifestación, para conocerlo, podríamos encontrar 3 o 4 dependiendo de cómo interpretemos una de ellas. La primera manifestación, que no siempre la ponen los teólogos como una manifestación directa, sería la de los pastores. Los pastores, cuando llegan al establo donde está el niño, pues ahí se encuentran con Cristo. Sería la primera manifestación. Algunos autores no consideran esta como una epifanía, aunque para otros, y creo para mí también, pues sería la primera epifanía. Pero las oficiales, porque son, digamos, las que tienen una representatividad amplia, sería la primera, esta que es la que celebramos hoy, que sería la manifestación a todo el mundo. Dios se presenta ahora en Cristo a todo el mundo. Es decir, esto que ustedes están viendo es el verdadero Dios. Por eso dice Mateo, venimos a adorarlo. Y los elementos de regalos que presentan tienen esa significación. Nos presentan el incienso que se le hace a Dios, el oro que se le hace a los reyes y la mirra que representa nuestra fragilidad, nuestro sufrimiento humano. Son los 3 regalos simbólicos que encontramos en la Sagrada Escritura, en esta manifestación donde el mundo, representado por estos 3 sabios, reconocen en Cristo al verdadero Dios. Hay una segunda manifestación que aparece prácticamente en todos los evangelios, que es el bautismo, ¿verdad? En los sinópticos, en donde encontramos cómo desciende el Espíritu Santo y dice, este es mi Hijo
y en esto reconocemos ahora nuevamente una manifestación de Dios que ahora se presenta como Trinidad, el Padre, este es mi Hijo, y el Espíritu Santo que desciende sobre él. Es la manifestación trinitaria que se hace ahora al pueblo, el pueblo que está esperando ser bautizado. Jesús ahora se presenta como el Yahvé, el que soy, el único Dios de Israel, pero se presenta, como hoy lo conocemos, en las tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y finalmente tendríamos una tercera manifestación que será la que tendrán los discípulos, los apóstoles en Caná. Dice, y así Jesús manifestó su gloria. Y por eso se habla de las manifestaciones, porque ahí es en donde dice, se manifestó, se manifestó, se manifestó. Y por eso a veces los teólogos excluyen un poquito el tema de los pastores. Pero realmente si lo que quiero pues dejar claro con ustedes es ese encuentro transformante, esa manifestación, ese descubrirlo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Pues bien, San Pablo también necesitará tener esta manifestación y por eso en el capítulo 9, como decía hace un momento, del libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos otra manifestación. En esa manifestación ahora vemos cómo Jesús se aparece, se manifiesta, se encuentra con San Pablo y este encuentro va a ir directamente al corazón de Pablo, porque ahora estamos hablando ya del resucitado, ahora estamos hablando del poder del Espíritu actuando con toda su fuerza ya en la naturaleza humana, y eso cambia completamente el corazón y la vida de Pablo. Y por eso recordarán que les comentaba en nuestra reflexión de la maternidad divina, que San Juan Pablo II decía que todos nosotros necesitamos esta manifestación, tener este encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado, como lo tuvo en aquel lugar de Damasco nuestro querido hermano Pablo. Así también tú necesitas tener este encuentro. ¿Por qué? Porque es necesario tener este encuentro. Esto lo dice claramente la Sagrada Escritura. Regresemos nuevamente a San Juan. Nada más que ahora vamos a ir al capítulo 17 y vamos a leer en el capítulo 17 los versículos, el versículo 3. Dice el versículo 3 de Juan 17, y la vida eterna consiste en esto. Ojo. La vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su enviado. Entonces, la vida eterna, la vida perfecta, consiste en conocer a Dios. Y Dios se ha manifestado en Cristo. Y aquí está. Esta es nuestra manifestación directa. A través de este libro podemos conocer a Jesucristo, podemos conocer a la palabra eterna, como lo va a mencionar San Juan en su prólogo. Y este encuentro con este libro es el que cambia completamente nuestra vida, el encuentro con la palabra, el encuentro que tuvieron los magos y que seguramente cambió su vida, el encuentro con el pueblo de Dios, que los que lo aceptaron como verdadera palabra de Dios, que lo aceptaron como su Mesías, les cambió la vida, y sobre todo los apóstoles, y el ejemplo pues más contrastante de todos lo encontramos en la última manifestación que me refería, que es de San Pablo en su camino a Damasco. Tú también necesitas este encuentro, tú también necesitas conocer a Dios. Y probablemente vas a decir que ya lo conoces, ¿o no? Te voy a poner un ejemplo que me parece interesante. El noviazgo. Yo, como he comentado en algunas ocasiones, trabajé 32 años para el Tribunal Eclesiástico. Y en muchos de los relatos de los novios, de los esposos, que fracasaron y que están buscando ver si su matrimonio fue válido o no, encontramos esto: me lo cambiaron o me la cambiaron. ¿No era así?
Apenas regresamos de la luna de miel, apenas pasaron unos meses, a veces hasta unos años, y es una persona completamente distinta. Pues no, la verdad es que no. Cuando empezamos a escarbar un poco en la relación, empezamos a escarbar un poco en los testimonios, pues nos damos cuenta de que siempre fueron así, pero no se manifestaron. La persona no descubrió con realidad quién era la persona con la que se estaba casando. Y entonces dice, ¿lo conociste? Hoy una de las preguntas dentro de la preparación matrimonial es, ¿qué tanto conoces a tu cónyuge, a quien va a ser tu cónyuge, a tu novio? ¿Qué tanto lo conoces? Y es que hoy llevamos una relación, veo en los muchachos, y en general la sociedad hoy lleva relaciones muy superficiales. La velocidad en la que nosotros nos movemos en nuestra vida moderna, pues no siempre nos da oportunidad o no nos damos la oportunidad de conocernos. Los muchachos salen, van de aquí para allá, salen con otras parejas, se divierten y a veces pues hacen otras cosas que evitan todavía más el conocerse. Se conocen por afuera, conocen la cáscara, pero no el fruto. Y tarde o temprano saldrá el fruto. Tarde o temprano se darán cuenta de quién son cada uno. Y esto nos pasa en nuestras relaciones en la casa también. ¿Qué tanto conoces a tus hijos? ¿O qué tanto conoces a tus padres? No nos damos tiempo, hermanos, para conocernos como novios, para conocernos como amigos, para conocernos como familia. Ojalá y este COVID pues nos haya ayudado, nos siga ayudando realmente a conocernos. Porque no nos conocemos, vivimos pegados a la televisión, vivimos con los amigos, no tenemos tiempo para el padre, ni para la madre, ni para platicar, ni para salir, ni para nada. Los novios andan con otros amigos, se van a las discos, salen a comer, a cenar, pero no se conocen. Y cuando viene la epifanía, cuando descubro en realidad quién es la persona con la que me casé o la persona con la que convivo, pues me doy cuenta que no es aquella que yo pensaba. Esto nos pasa con Dios, por eso te decía, ¿qué tanto lo conoces? Pues te tendría que preguntar qué tanto tiempo le dedicas para que se manifieste en tu vida, para que haya una verdadera manifestación. Necesitamos dedicarle tiempo. Yo a lo largo de mi vida he descubierto en este libro verdaderamente pues una presencia real y concreta de Dios. Dios se manifiesta en mi vida a través de su palabra, me indica el camino, me va mostrando qué hacer y qué no hacer, qué pensar y qué no pensar, porque muchas veces actuamos solamente por impulso, pero no guiados por la palabra. Por eso es bien importante que te encuentres con Cristo a través de su palabra. Esto te va a llevar a un encuentro con el verdadero Dios, no con el Dios que a veces creemos. Ese Dios no existe, créanme. Es un Dios que a veces nos inventamos porque nos conviene, porque es cómodo. Un Dios que solamente me dice, vente a mí, si lo demás de tu vida, pues haz chicharrón con ella. No. Ese Dios no existe. Tampoco es el Dios que nunca le hago caso, pero el día que se me atora la carreta, Dios mío, por favor, ese tampoco existe. El Dios que existe es un Dios que quiere convivir contigo. Es un Dios que quiere que tú lo conozcas. Es un Dios que quiere guiar tu vida. Es un Dios que quiere para ti lo mejor porque es un Dios que te ama como no tienes ni siquiera una pálida idea de cuánto te ama Dios. Tanto así que se manifestó desde Abraham y desde antes a los indios y a todo el mundo. Porque quiere ser conocido, porque quiere que conozcan su amor, porque quiere que dependamos de Él. Y por eso es bien importante, porque en esto está la vida eterna, en que conozcamos a Jesucristo, su enviado, y ahí conoceremos directamente a Dios. Cuando yo empecé a leer la Escritura, tuve esta manifestación. Nada extraordinario, nada así que como
el evento de San Pablo en Damasco. Pues no, realmente nunca he tenido algo así. Pero algo en mi corazón empezó a decirme, verdaderamente Dios te ama, está vivo. Y pues ni qué explicarles lo que es inexplicable. O sea, no puedo explicárselos porque tú tienes que vivirlo. Yo estoy seguro que si tratáramos de decirle a Pablo qué experimentó en Damasco, no podría, ni tampoco los ángeles, los pastores, ni tampoco los apóstoles, cuando en Caná de repente el vino deja de ser, el agua deja de ser agua, se convierte en vino. O sea, son experiencias interiores de un conocimiento profundo, algo que ocurre en el corazón de cada uno de nosotros. Yo quisiera invitarte a que en este año te propusieras conocerlo, que cuando se vuelvan a abrir las misas traigas tu Biblia y que esto te vaya ayudando a abrirla también entre semana, porque quien nada más escucha la palabra de Dios el domingo difícilmente podrá llegar a ser un buen cristiano. Hay que leer este libro, hay que conocerlo, hay que profundizarlo, hay que meditarlo para luego poder vivirlo. Hazte el propósito este año de conocer a Jesús a través de la Sagrada Escritura, pero también ayuda a otros a conocerla. Muchas veces tenemos ideas falsas porque no hemos conocido bien a Dios. Hay quienes piensan que Dios es un Dios que nada más está viendo cómo nos castiga. O otras ideas falsas. Tienen idea de que la misa pues es una aburrición. Pues dile que no es cierto. Ayuda a otros a conocer. Fíjense, los magos de Oriente necesitaron de una estrella. La estrella los guió hasta Jesús. Sé una estrella para tus amigos, para tu familia, para tus hermanos, y llévalos a conocer a Cristo. No hay mejor regalo, ni hay nada más maravilloso que pueda pasar en la vida de una persona que encontrarse con Él, que tener la manifestación y decir, ¡ah, está vivo! Sí está vivo. Está vivo y nos ama como no tenemos ni la más pálida idea. Y si no te sientes todavía muy confortante para hacer esto, o muy confortable para hacer esto, te voy a dar otra recomendación ya final. Encárgaselo a José y a María, en este año especialmente de San José. Miren, en el capítulo 2 de Lucas, en los versículos 29, desde el 22 empieza una escena muy bonita. José y María llevan al templo a Jesús y ahí se encontraron con Simeón. Y Simeón dice, ¡wow! Señor, ahora sí puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Pídele a José y a María, encárgale a ese amigo, esa amiga, a tu papá, a tu mamá, preséntenle a Jesús. Y si tú todavía no le conoces bien y vienes a misa entre semana o el domingo, dile, Señor, yo quiero poder decir, así como Simeón, cuando el Padre ya con el cuerpo y la sangre de Jesucristo lo levanten, diga, Jesús, ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Todas las noches lo repito y le doy gracias al Señor porque he podido tener esta epifanía de nuestro Señor en cada Eucaristía. Día grande, hermanos, día de la manifestación del Señor. Ojalá y un día que no sea 6 de enero, que sea cualquier día de la semana, tú puedas decir, hoy he tenido una epifanía con el Señor, hoy he tenido un encuentro con su palabra, hoy he tenido un encuentro con la Eucaristía. Deja que Dios se haga epifanía en tu vida y tu vida, te lo aseguro, cambiará para siempre. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.